¿Qué tal amigos? Bueno, por problemas técnicos no vamos a poder hacer la transmisión por Facebook Live, pero aquí lo tenemos al escritor Luis Alberto Acuña y vamos a comenzar este reportaje. ¿Mm? Antes que nada, quiero mostrar aquí su libro. Él seguramente nos va a hablar del libro en algún momento de la entrevista. Bueno, ¿qué tal Luis? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Les saludo a todos aquellos que están conectados. Tuvimos un pequeño percance. Un saludo grande a todos aquellos que se conectaron para ver la entrevista desde Misiones, donde sé que hay gente que me está viendo. Un saludo grande especial a mi pueblo, ¿no? A Campo Viera, y desde allí, bueno, extensivo a todos los que estén conectados o los que me vean luego en diferido. Te pregunto, vamos a hacerlo así directamente. Estás bien enfocado, ¿no? Bien, bien, sí, Sí, sales estamos. bárbaro. Sales bárbaro. Eh, Contame un poquito de tu infancia allá en Misiones. Bien, bien. Yo justamente tenía pensado arrancar por el principio para poder ver de dónde ha surgido, ¿no? esta idea de escribir este libro de aventuras. Yo me crié en Misiones, precisamente en Campo Viera. Allí hice la escuela primaria, del cuarto grado a séptimo. Comencé en una escuelita rural, muy chiquita, de Campo Viera, en la colonia Julio U. Martín. Ahí tuve la suerte de hacer el cuarto grado, yendo desde la casa de mis abuelos, varios kilómetros, caminando por la tierra colorada, digamos, hasta la escuelita. Y luego me mudé al pueblo, propiamente dicho, de Campo Viera. Teníamos nuestra casa muy cerca de la selva, a una cuadra detrás de mi casa comenzaba el monte, o sea que prácticamente desde los 9 años en adelante el monte fue o la selva, nosotros le decimos el monte, fue mi patio de juegos, digamos. ¿Y a qué hora te escapabas a la selva? Y era algo constante, o sea, más allá o sea, luego del horario de la escuela, donde el lugar al que acudíamos era la selva, donde encontrábamos nuestro lugar, donde teníamos, digamos, esa vía donde el verde nos envolvía y donde podíamos, digamos, conectarnos con toda esa naturaleza, ya desde muy chicos, con los árboles, con los arroyos, con pequeñas actividades que hacíamos ahí, como la pesca, o intentar hacer, digamos, casas sobre los árboles y todas esas cosas que son tan propias, ¿no? de un lugar, digamos, como Misiones. ¿No Eh, tenías miedo? no, no, porque yo creo que en la infancia uno se conecta con esos lugares y el miedo lo tiene a veces a ciertas cosas que nos vienen más bien de leyendas y mitos, Ajá. de cosas que existen en el monte, en la selva, pero que no se ven y que siempre tenemos ahí a nuestros abuelos o a nuestros padres diciéndonos: no vayas al monte a la hora de la siesta porque te va a aparecer el Yací Yateré, que ¿Ese es es el uno, duende de allá? uno de los duendes mágicos ¿Cómo es? que ¿Lo puedes pueblan repetir? el Yací Yateré Ya o sí. Yací, Ajá. como lo conocemos. Yo creo que cualquiera que haya estado en Misiones habrá oído nombrar. Era muy común en la época de mi infancia, cuando la selva todavía tenía un esplendor muy grande y llegaba casi a las puertas del pueblo, escuchar el silbido de ese duende, la presencia, digamos. Ujú. Hoy en día creo que ya eso se perdió o seguirá existiendo, pero en lugares tal vez un poco más alejados
de la población urbana. ¿Y cómo es la noche realmente? No sé si alguna vez te pasó en estas escapadas que te hacías, ¿cómo es la noche en la selva? La noche en la selva, verdaderamente yo le digo, o sea, al haber transcurrido o pasado por ahí mi infancia temprana en Misiones, eh, la noche era algo que yo no transitaba, Claro. porque verdaderamente a la noche la selva toma otro, o como dice Quiroga, toma otra cara Ajá. y muestra una faceta mucho más hostil y más amenazante. Para nosotros, Sí, sí, yo no para los que sé viven en... sé que hay mucha gente Claro, que está acostumbrada a transitar los caminos del monte por la noche. sí. Yo no fui uno de esos, me considero más bien un deambulador diurno de esa naturaleza. Pero sí, la noche tiene también su misterio, sus miedos, sus duendes un poco más malvados, digamos, por ahí anda el bombero, que es Ujú. la representación del bombero es un esclavo, digamos, de tez oscura, que transita los montes, con el cual también se puede dialogar o hacer ciertos tipos de pactos para que te proteja, Ujú. dejándole ofrendas, tabaco, un poco de alcohol y cosas así. Pero Existe, ¿existe todavía, hay yaguaretés? en la época en la que yo era chico todavía he oído de tíos y Ujú. de otros habitantes noticias de yaguaretés en zonas que aún quedaban muy vírgenes Ujú. cerca del Campo Viera. Hay unas serranías muy grandes que son las serranías del Chapá, Ujú. que eran muchísimas hectáreas de selva virgen. eh, y ahí sé que además de muchos otros animales, como venados o pacas o animales menores, tapires, osos hormigueros que salían a veces del monte y se internaban, aparecían en la chacra, zorros, se oía de algún yaguareté, pero Ajá. cada vez fue más Mermando. raro y más Sí. escaso. Ajá. Sé que hoy en día es muy raro encontrar un Un yaguareté, yaguareté. a no ser en las reservas, en las grandes reservas que hay en Misiones, en el norte, en Iguazú, Ujú. o la otra reserva que está cerca de los Altos del Moconá. Ajá. La- Y aunque no hayas transitado la selva de noche, ¿cómo es el cielo a la noche en ese lugar? bueno, ese es un capital que tenemos los provincianos y las personas que nos criamos, digamos, en un lugar un poco más rural, que no tenemos la contaminación lumínica que existen en la... Yo siempre cuento que en la ciudad se me borraron las estrellas y es una Claro. cosa un poco trágica, pero es así, o sea, en la ciudad no se puede observar el cielo que sí se observa en lugares como Misiones o como otros puntos. Sé que, por ejemplo, en Jujuy, en Salta Sí. y en lugares también puede verse la Vía Láctea de una manera, o sea, completamente eh, fascinante en su plenitud, con todos los astros, ¿no? Ahí Claro. a flor de... Sí, 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 sí. Debe ser impresionante. Debe ser impresionante. tiene Ok. esa, Y esa magia. con todo ese capital, con toda esa fantasía que te dio la selva, a los 18 me dijiste que te viniste acá a Buenos Aires. Claro, igualmente yo quería A ver. contar alguna cosita. Justamente yo aproximadamente a los 8 años ¿Sí? arranco con mi fascinación por los libros en Misiones. A ver. Eh, Uno de los Sí. primeros libros que caen en mis manos es el Robinson Crusoe, un libro de aventuras que a esa edad me fascinó.
y comencé a tratar de buscar, digamos, por todos lados donde podría seguir replicando esa fascinación que me dio ese primer libro. Era difícil, en Misiones no existe no existe la facilidad que hay en una ciudad para hacerse de un libro o encontrar una biblioteca, o ni hablar de comprar, bueno, no teníamos Sí. la facultad ni la posibilidad de comprar un libro. Entonces tuve la suerte, cuando comencé la secundaria, en la escuela en la cual cursé la secundaria, que fue la Escuela Normal Superior 13 de San Vicente Misiones, teníamos una biblioteca muy grande, muy poblada de libros, con una bibliotecaria fabulosa, Lucía, que bueno, le mando un saludo si en algún momento ve esto. Ella, la verdad que al ver mi fascinación por la literatura, me introdujo a todo ese mundo. Y teníamos, recuerdo, las cajas que llegaban del Ministerio de Educación con literatura clásica, con todo tipo de libros. Y un poco los libros fueron esa vía de escape también que necesitaba yo ante una situación familiar compleja que vivía en ese momento. Y, bueno, yo te iba a preguntar justamente qué era lo que habías ido leyendo, pero bueno, se adelantó, no hay problema. Ahora, y toda la infancia, bueno, leíste estos libros de aventuras, u otros libros que aparecían en la biblioteca. Si vos hicieras ahora un recuento, ¿cuáles serían los que más te impactaron? Yo creo que, como te digo, comencé por los libros juveniles, eh, Julio Verne, los libros de aventuras, Tom Sawyer, Las minas del rey Salomón, ¿Mm? La isla del tesoro de Stevenson. ¿Pudiste leer Comencé algo de Jack London? Jack London, me fascinaba Jack London con esa pintura que hacía de esos lugares tan salvajes del norte, ¿no? De Alaska, Sí, en Colmillo Blanco, después en la sí. continuación, tuve ese acercamiento hacia ese costado salvaje de Jack London. Y creo que eso también me marcó, y después más adelante me dejó un germen como para imaginar cómo sería contar una historia con ese mismo espíritu, Espíritu, pero ya digamos pensando en una geografía de mi provincia, claro. cosa que yo no había visto, por lo menos no tengo conocimiento. Seguramente alguien me corregirá y me dirá, lee a tal escritor que ha escrito algún libro, ¿no? Que esté, digamos, enraizado en la cultura y en la geografía de Misiones. En el Misionera. Bueno, pero vos escribiste Las aventuras de Timbo, y yo doy fe que nadie puede decir que no es un libro misionero, Yo creo que ¿no? en este libro volqué toda mi infancia y todo, digamos, las vivencias y el amor y la nostalgia hacia Misiones. Es un libro que conjuga, digamos, no solamente aventuras, sino también poesía, que es otra de mis Pasiones. pasiones. Yo comencé desde muy chico leyendo a grandes poetas como Rubén Darío, Gustavo Adolfo Bécquer, Machado, y cuando llegué a la adolescencia me deslumbró uno de los poetas más grandes que tenemos en el mundo, Pablo Neruda. Cuando vi la manera en la que Pablo Neruda describía América a través de su lenguaje, me fascinó y bueno, me atrapó libros de Pablo Neruda como Canto General, que para mí fue uno de los pilares,
me llevaron a creer en ese lenguaje poético que después yo trato de volcar en este libro. Yo creo que es un libro que intenté que combinara poesía y narrativa. No sé si lo logré. Yo creo que lo has logrado. Y de escritor a escritor, tengo una pregunta porque soy chismoso nada más. ¿Fue fácil el proceso de escritura? ¿O cómo lo llevaste el proceso para llegar a las 100, hasta 200, casi 250 páginas de tus aventuras de Timbo? Yo creo que siempre estuve buscando una temática que me conectara a la narrativa y no podía lograr. Hacía mucho tiempo que venía en Buenos Aires dándole vuelta a la idea de escribir una novela. Y cuando comencé a escribir Timbó y me vi reflejado en ese niño, ya en las primeras páginas, o sea, fue todo, fluyó de una manera natural. El personaje, por lo menos en la primera parte, es un reflejo de lo que fue mi infancia. Hay cosas que son prácticamente biográficas en el libro, que luego fueron transformándose en algo más ficcional, y le fui dando la fantasía como para poder incorporar cosas que de otra manera no hubiera podido. El proceso lo arranqué en pandemia, como seguramente muchos se habrán visto en ese momento conectados con muchas cosas. En ese momento, ¿cuántos años tenías? Y hace 5 años, 42, o sea, yo ya empiezo a escribir, a pesar de que escribo desde muy chico, siempre he escrito ya sea poesía o cuentos cortos. Recién con este libro me atreví a aventurarme a algo un poco más, de mayor extensión, digamos. Uh-huh. Y bueno, la pausa que significó la pandemia me ayudó un poco a reconectarme con ese pasado que se ve que llamaba y me pedía que lo expresara de alguna manera. Comencé a escribir mucha poesía ligada a Misiones, que es la que luego aparece en el libro, sí, como escrita por el mismo protagonista, que en realidad, o sea, tal cual como dice, son las poesías de Timbó, que en cierta manera soy yo, digamos, volcándome a través de las páginas del libro. Y entonces estuviste trabajando ¿cuántos años con el libro? Y lo habré arrancado en 2020, 2021, y lo habré terminado en el 22. Fue un proceso con idas y vueltas, no fue un proceso lineal. Creo que lo he modificado varias veces, pero siempre estuvo la línea, digamos, argumental, donde yo siempre intenté llevar 3 ejes en el libro. ¿Los podéis explicar? Una de las inquietudes mayores que yo tenía al comenzar a escribir era cómo hacerle llegar un mensaje o una inquietud o despertar un interés en los jóvenes de la edad de 10, 12 años, que fue más o menos la edad en la que yo empecé a leer, y poder despertar en ellos, además del interés por la literatura, sobre un tema que a mí me preocupa bastante. Lo veo, o sea, yo nunca me desconecté de Misiones porque siempre volví, y cada año que volvía veía cómo la selva se iba perdiendo. Ese patio que yo tenía a una cuadra de casa cuando era chico dejó de existir de un momento a otro, o sea, y así fui viendo cómo la deforestación fue avanzando. Claro. La tala indiscriminada va avanzando y se van perdiendo muchos ambientes naturales que conocimos de
de chicos y que hoy están amenazados. Bueno, yo estoy en contacto con un hombre que hace mucho trabajo de conservación en la biosfera Yabotí, que es Sergio Moya, que le mando un saludo también si me está viendo. Mi idea fue cómo puedo lograr que los niños recojan un mensaje sobre la importancia de proteger el ecosistema que tiene Misiones, una selva única, yo creo que es, bueno, en el país es irrepetible, y que muchas veces por una inconsciencia o por la simple ambición o por la abundancia también de la madera ha llevado a no protegerse, digamos, como debería. Sé que hay zonas protegidas, pero a mi entender sería muy bueno que a futuro esas zonas protegidas sean aún mayores. Claro, claro. Y que se conserve lo poco que aún queda. Bueno, una de las cosas que... Ese es uno de los ejes, la protección del ambiente, la Exactamente. defensa del ambiente. Es una de los ejes de mi libro, donde el protagonista recibe un mandato, digamos, de ver cómo poder cumplir ese rol Sí. y salvar la selva. El otro eje que siempre me interesó mucho es el de la cultura ancestral, el de la cultura de los pueblos originarios de mi provincia, la Ajá. cultura enviá, la cultura de los pueblos guaraníes. Yo siempre, a pesar de no haber tenido mucho contacto con esas comunidades, siempre los veía transitar por las calles de Misiones, con sus artesanías, con sus necesidades, una población muy, muy postergada, con muchas necesidades. Yo hasta el día de hoy, o sea, estoy en contacto con algunos referentes de esas comunidades guaraníes y sé que tienen una necesidad importante. Y yo lo que pude ver con el transcurso de los años y las lecturas que he realizado es que estos pueblos originarios tuvieron un rol muy importante en la historia de nuestra provincia. Un rol que quizás sé que se está poniendo en valor últimamente y en las escuelas empieza a tomar como protagonismo la figura de esos guaraníes que pusieron el pecho para defender la provincia cuando todavía ni siquiera existía la república como la conocemos hoy. O sea, Claro, estamos hablando de un periodo anterior a 1810. claro. Mi novela transcurre en el año 1640, Sí, donde ya en esa época los jesuitas se introdujeron a la selva sí. e hicieron un trabajo increíble, donde pudieron, digamos, en comunidad con los pueblos originarios, lograr un nivel muy importante para incorporar a esos pueblos a la vida, ¿no? Cosa que luego yo he visto que esa experiencia no ha vuelto a repetirse por múltiples causas. Hoy en día sé que Bueno, una de las causas es que a los jesuitas los expulsaron. bueno, justamente al expulsarse a los jesuitas en el año 1700, comienza todo un declive de esa experiencia fantástica que fueron los pueblos de las misiones, los 33 pueblos de las misiones, pueblos que tenían un desarrollo inaudito para la época. O sea, ¿Y existen esos 33 pueblos actualmente? lo que tenemos actualmente son las ruinas de esos pueblos, ruinas que se pueden recorrer y que componen el itinerario
jesuítico. O sea que los que nosotros llamamos ahora, hoy por hoy, pueblos originarios, no son esos 33 pueblos. No, luego de la experiencia jesuítica y de la destrucción de las misiones por parte de los portugueses, que es algo que yo remarco mucho en mi libro, o sea, el protagonismo de los guaraníes, el heroísmo de los guaraníes en defender la tierra, digamos, su tierra. Vino toda una guerra bastante larga, denominada la Guerra Guaranítica, con personajes que hoy se están rescatando magníficamente en la historia misionera, como ser el de Andresito Guazurarí, el hijo adoptivo de Artigas, que se hace, digamos, cargo de la defensa de todo ese territorio, en el momento en el que estaban siendo invadidos, no solamente por los portugueses y la corona portuguesa, y por la corona española desde el lado paraguayo, sino también por Buenos Aires, que en lugar de auxiliar a Misiones, que formaba parte de la Liga de los Pueblos Libres, comandada por Artigas, lo que hace Buenos Aires es enviar un ejército a terminar de avasallar y destruir ese germen, digamos, que había nacido en ese territorio. Por lo cual los pueblos son incendiados, son saqueados, se pierden casi la totalidad de las obras artísticas, de artesanías y demás que había hecho el pueblo guaraní con sus manos, y los pueblos permanecen prácticamente ocultos por la selva, se los traga la selva por 200 años, hasta que una expedición en el año 1930, encabezada por Leopoldo Lugones y Horacio Quiroga, Sí. Vuelva a encontrar de vuelta, digamos, ese testimonio sumergido ahí perdido en el medio de Misiones. La literatura termina desenterrando la historia. Exactamente, yo creo que muchas veces a través de la literatura se pueden llegar a lugares donde y conservar la memoria de cosas que de otra manera se caerían, digamos, en un olvido total. Nos ayuda a valorizar todo ese pasado esplendoroso, que es justamente una de las cosas que a mí más me conmueve y lo que me lleva a escribir. Por eso yo hago todo un recorrido, digamos, en este libro por esa parte épica donde empieza, digamos, la historia del pueblo misionero, que es en la primera defensa que se hace del territorio de la provincia, en la batalla de Mbororé, en el año 1640, donde los caciques que yo oí nombrar de chico, recuerdo que yo lo oía nombrar en las calles. La biblioteca de mi colegio llevaba el nombre de uno de estos también guaraníes de la época. Hacen, digamos, algo completamente inaudito, que es armarse en defensa de su territorio, y lograron, digamos, hacerle frente al imperio del Brasil con una escasez de armas y escasez de recursos, inferioridad, pero se enfrentaron al imperio, era el imperio portugués. Claro, se enfrentaron a las banderas portuguesas que venían a buscar esclavos. Lograron, gracias al conocimiento de algunos jesuitas que tenían cierto conocimiento también en el arte de la guerra, como el padre Altamirano, logran el padre Romero y tantos otros que intento rescatar yo. Antes de que bueno, sigamos, es apasionante lo que estás comentando. Y antes que sigamos con esta historia, falta un eje. Falta un eje, que es, digamos,
para mí es el eje personal, que es el que recorre el protagonista, digamos, desde un principio y que es la búsqueda de superación y de poder encontrar, digamos, la clave para sortear ciertos obstáculos que lleva dentro suyo debido a ciertas situaciones complejas que ha vivido, y cómo poder sanar esa relación que tiene tan conflictiva con su padre, que es la médula digamos, del libro, y que bueno, en realidad es algo que yo reflejo y que es algo que yo viví, o sea, es algo muy, muy personal que está volcado en el libro y que yo quiero que sepan que cuando lo lean, que prácticamente lo que el personaje, digamos, los temores y los miedos y toda esa situación tan compleja que debe atravesar, es en parte también la que tuve que atravesar yo. Vos dijiste que la idea de escribirlo, una de las ideas de escribirlo, fue que lo pudieran leer chicos de 10 o 12 años, porque justamente el libro refleja muchas experiencias tuyas de esa época. ¿Está? Exactamente, sí. Yo quiero aclarar que no necesariamente hay que ser adolescente para leer este libro. ¿Anda? Yo lo he leído y me ha apasionado. Justamente el hecho de que vos lo hayas hecho atravesar las páginas con la historia de los guaraníes, y de distintos personajes, hasta aparece el científico Bonpland. Nos Bonpland, estamos olvidando de Amadeo Bonpland. de Bonpland, que él está ahí, según vos, en el año 1814. Sí, 14. exactamente. Hay como una traslación ahí Sí, en sí, el tiempo, sí. que bueno, es un recurso Sí. literario y Excelente, un fantástico. recurso terrible. O sea, para los que vayan a leer el libro, estén preparados no solamente para adentrarse en la selva misionera, aprender los distintos animales y la geografía, sino también de viajar a otra dimensión. Sí, el libro tiene una parte, un trasfondo fantástico, Sí, donde a mí, o sea, me interesaba ese recurso para poder contar esa parte de la historia a la cual, bueno, no podía yo llegar, digamos, pero bueno, que gracias a algo tan mágico como un libro, uno puede sumergirse en otras épocas y en otras cosas, claro, ¿no? porque son dos momentos, hay dos cambios temporales. Hay dos cambios Si no, temporales, o sea, porque Timbo está en la actualidad claro, de la historia y se va a exactamente, encontrar con Bonpland, que estaba en 1814. exactamente, fue Y uno de, después, por un misterio que no vamos a develar acá, no hay que no develar, hay que develar acá, no lo vamos a spoilear, lógicamente, Timbo y Bonpland se van a encontrar con los jesuitas en 1670. sí, Así, son distintas escalas temporales sí. que se van enlazando, se van hilvanando. La historia de Bonpland también es apasionante en Misiones. Bonpland recala en la provincia de Misiones después de ser uno de los botánicos de renombre más grandes a nivel A mundial, o nivel sea, mundial, sí, de sí. trabajar para Luis XVI, de pronto de estar en Francia diseñando los jardines de Versalles, pasa con Humboldt a recorrer toda la América, la Amazonia y baja hasta Misiones, donde por no se sabe qué razón se queda, comienza un proyecto de cultivo de yerba mate, y permanece muchos años
en Misiones, en la zona bueno, que hoy lleva el nombre de Bonpland. Ah, sí. Bonpland. Claro, hay un pueblo en Misiones que se llama Está Bonpland, justamente. Y luego es preso Bonpland, porque lo agarra justo la época de las guerras guaraníticas que Sí. te comentaba, Sí. la época de Andresito, Sí. o sea, la época más álgida, más combativa, y donde justamente se destruyeron todo el patrimonio. ¿Y lo mete preso quién? ¿El ejército argentino? No, el que lo apresa es el dictador paraguayo Gaspar Rodríguez de Francia, que es un personaje muy conocido también de la historia paraguaya, que cruza hacia el lado misionero, incendia es el responsable de la destrucción de la misión más grande, que es la de San Ignacio. Mira. Incendia todo y a Bonpland se lo lleva preso a Paraguay, donde permanece durante 10 años preso de ese régimen. No sé muy bien el motivo, el que le interese puede ahondar y puede investigar sobre ese periodo. Sí. Sé que estuvo ahí cautivo mucho tiempo. Cautiverio que yo después en el libro transformo en un cautiverio distinto, pero también un cautiverio en manos de no lo digas. de otro de los personajes no que transitan el libro. Sí. Me gustó mucho cómo tratás la relación de los humanos con los animales, ¿no? O sea, tengo entendido, corregime, que el paganismo que profesaban los guaraníes, o sea, ese respeto místico hacia lo que eran los árboles, los animales, los ríos, eso está reflejado. Yo creo que justamente es algo que tiene que empezar a tomarse un poco más en serio, a cómo el pueblo guaraní ve la selva. Claro. Con mayor responsabilidad, tienen esa conexión casi natural con la tierra, digamos, de la cual nacieron. El guaraní no ve la selva como un recurso a ser explotado, sino como, digamos, el lugar donde desarrolla su vida, y justamente la pérdida de ese ambiente y de ese lugar donde ellos desarrollan su vida hace que la cultura guaraní caiga en peligro de desaparecer, porque ellos necesitan ese entorno para subsistir, porque es el entorno que los conecta prácticamente con su forma de ser, con su forma más profunda de espiritualidad. Por eso es que también hago un llamado a todos aquellos que tienen un compromiso, ¿no? Con estas comunidades, a que escuchen sus reclamos. Sé que hay un reclamo, por ejemplo, muy grande ahora. Hay una empresa forestal que está amenazando a una de las comunidades, no recuerdo ahora el nombre, pero sé que está en tapa de los diarios provinciales. Y bueno, mi llamado es a que se escuche el reclamo, porque esas comunidades cuando reclaman por la selva, están reclamando también por su propia existencia como pueblo, como cultura, y poder, digamos, seguir, digamos, pudiendo seguir en la vida que siempre, digamos, han llevado, ¿no? A través de tantos cientos de años. Seguro. Te quiero hacer una serie de preguntitas. Igualmente vos, cuando lo consideres, me interrumpís y seguís con la historia de Timbo. A veces se me va seguís con la historia de Timbo. Porque el video lo va a ver mucha gente,
y fundamentalmente lo van a ver chicos que se están lanzando a la escritura. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo fue que te lanzaste? ¿Cuál fue tu primer momento en la escritura? ¿No? Yo creo que más que la escritura, lo que me deriva hacia los libros es mi pasión por la lectura. No sé si Borges creo que decía lo mismo, como que más que escribir hay que pensar en leer. Sí. Entonces yo lo que diría es intentar que volvamos a despertar esa pasión por la Claro, lectura en los jóvenes, claro. dándole, digamos, aquello que es acorde para su edad, pero bueno, hay novelas fantásticas que uno puede ir, digamos, jalonando a medida que va creciendo, desde temprana edad, y que luego, digamos, van estructurando de cierta manera nuestro pensamiento y, y nos pueden dar el día de mañana todo ese capital que uno necesita para poder escribir un libro. Ahora, está bien, eso es seguro, así tiene que ser. Pero, ¿cuál fue tu primer momento? Con la escritura, Sí, la, ¿lo recordás? yo la escritura, digamos, fue algo natural por el hecho de justamente de consumir tanta literatura, el hecho de comenzar a hacer algún verso, e intentar emular algunas cosas fantásticas que leía. Ujú. Por ejemplo, los primeros versos recuerdo que eran muy clásicos, o sea, yo leía mucho a Rubén Darío, por Claro, ejemplo, el modernismo, sí, y claro, cuando escribía buscaba eso que leía, ¿no? sí. De Darío, que es una rima completamente académica, buscándole la sílaba al verso, tratando de armar los endecasílabos o las décimas, hasta que en un momento aparece, como te digo, un poeta de la talla de Neruda que me desarma completamente Claro. y me muestra que también se puede hacer poesía sin tener que estar atado, digamos, por el corset de la poesía académica. Y mi comienzo fue escribiendo poesía. Poesía la hago hace muchísimo tiempo. ¿Y en la Ahí adolescencia? en la adolescencia sí, Sí, seguramente tengo muchísimas cosas que escritas todavía guardadas de sí, esa época, sí. eh, cosas que en alguna oportunidad habré presentado a concursos. Recuerdo un concurso sobre Horacio Quiroga que se lanzó allá cuando yo tenía 18 años y participé. Mm. Tengo muchas cosas escritas de esa época. Y, y volviendo a la actualidad, volviendo a estos 4 años, 5 años que has estado trabajando con este libro, eh, eso te dio, o sea, la obligación de desarrollarlo el libro y terminarlo, ¿no? Para después ver el resultado impreso. ¿Te llevó a establecer algún tipo de rutina? ¿Actualmente tenés una rutina para escribir? Actualmente estoy mucho, digamos, más conectado. Yo creo que este libro lo que hizo fue darme la confianza Ujú. de que, digamos, poniéndole la dedicación, la atención y el tiempo, que como dice usted, se puede llegar a culminar una obra. Y sí, puede ser, posiblemente hoy en día tenga Pero ¿cómo lo haces? ¿De mañana, de noche, de tarde? no soy muy atado a los horarios. Ajá. Intento encontrar esos momentos ¿Y tenés de, un lugarcito en tu casa donde de- encerrarte sí, y sí, sí, uno escribir? arma siempre, uno Sí, seguramente va armando yo tengo ahí mi pequeño escritorio, ¿no? Donde sí, uno puede cerrar la puerta y sí, sumergirse en su mundo. sí, Eso es súper necesario claro. porque eh,
uno, digamos, necesita conectarse con cosas que por ahí tiene guardadas, y se necesita silencio y se necesita cierta calma que a veces, bueno, aparece cuando uno puede darse el gusto de sentarse a escribir, que no es todo el tiempo, porque bueno, tenemos todos creo que vivimos de otra cosa, o por lo menos, bueno, es mi caso que el tiempo Sí, que le pero dedico. el tema para eh, eh, ser consecuente en la escritura, que eso es lo que siempre se aconseja, ¿no? Sí, Eh, sí, ponerle normalmente todos también, tenemos otro trabajo, pero el tema es encontrar ese hueco de tiempo y ese sí, lugarcito, ¿sabes? Que puede ser una vez sí. por semana, puede ser a la madrugada, puede ser, no sé, Sí, no, en mi cada uno lo caso, sabe a veces hacerlo. un fin de semana, un domingo a la tarde, cuando Claro, la casa está en silencio, sí. y bueno, ahí te preparas unos mates, y mientras por ahí escuchás algo musical, surge, ¿no? ¿Cuántos hijos tenés? Uno, A uno uno solo. solo, sí, No, sí. estaba pensando en el nivel de bullicio. Perdón, perdón, Ulises, el libro está dedicado a mi hijo, Sí, eh, desde la primera página hasta la última, sí. así que bueno, le mando un beso grande, sabe que el libro lo escribí para él, eh, así que bueno, hoy tiene 15, cuando lo empecé a escribir prácticamente tenía 10. 10. Así que más o menos está en el rango Sí, etario al cual claro. pensé, digamos, al escribirlo. ¿Sabes qué? Yo veo cuando estoy en el interior o- o me llegan cosas de escritores del interior que acostumbran mucho a los diarios del interior, que acá esa costumbre se perdió, salvo algún suplemento cultural El ñ, el famoso suplemento de ñ Enie de Clarín. sí, pero ya son cosas más elaboradas, ¿no? Se habla de un suplemento cultural, pero he visto muchas veces que los diarios del interior publican poesías o cuentos, Me lleva justo pero al punto a ver, que quería comentar. Bueno, cuando yo comencé a escribir este libro, le envío el primer capítulo, o los tres primeros, al editor de la parte de literatura, de cuentos, la parte cultural de Diario El Territorio de Misiones, que en ese momento era Roberto Mac, a quien también le mando un saludo muy grande. Y él automáticamente, desinteresadamente, tuvo la gentileza de publicarme esos primeros capítulos en el diario de la provincia, en la sección cuentos. Y ver esa aceptación, digamos, y esa buena crítica y todo esa... la verdad que me impulsó a terminar el libro. En ese momento yo no lo tenía terminado, o sea, el claro. libro iba en sus inicios, pero bueno, ese impulso, por eso quiero agradecer a personas que desinteresadamente, una de ellas fue, bueno, Roberto Mac, a quien acabo de nombrar, y otra que no puedo olvidarme y con la cual me crucé, bueno, el año pasado, también por recomendación de este mismo hombre, Roberto, que me dice, si necesitas publicar tu libro, habla con Luis Ángel Larraburu. Le mando un abrazo grande. Yo no tenía idea quién era Luis Ángel Larraburu. Ahora me entero, bueno, que es un escritor de los más importantes de la provincia, un escritor que recoge toda la mitología, toda la parte, digamos, sí, de leyendas y toda la cultura del pueblo, digamos, esa particularidad que tiene el pueblo misionero, sus costumbres, de una manera fabulosa. Y a él fue a quien le mandé el borrador de mi libro. Después de haber recorrido editoriales acá en Buenos Aires, que son editoriales comerciales, digámoslo
con todas las letras. Él, con un enfoque completamente distinto, leyó el libro y me dijo, este libro lo tenemos que imprimir. Se puso al hombro la edición, hacerle todo el maquetado. En 2 semanas lo tenía listo. Además, se fue en el transcurso en la semana de las fiestas. Yo estaba acá brindando y él estaba trabajando. En tu libro. Sí, sí, y es una persona que lo ha hecho sin un interés ganancial. Yo veo que el apoyo que le hace a los escritores misioneros para que publiquen sus obras, eh, completamente, o sea, desprendido de lo que es algo, digamos, Material. puramente comercial. Sí. Entonces también le mando un agradecimiento muy grande, ya que el libro, bueno, se dio a la luz gracias a la editorial Ediciones Misioneras de Luis Ángel Larraburu, el cual tuvo la gentileza también de escribirme la contratapa, muy hermosa contratapa con sus palabras, que la verdad que cuando las leí la primera vez me sacaron un lagrimón. Así que bueno, quiero dejar un agradecimiento muy grande para el señor Larraburu. Te quiero una pregunta. Si se puede comentar, si se puede saber, ¿no? Porque todos los escritores tenemos nuestros misterios, nuestras cositas que tenemos guardadas por ahí. Pero, ¿estás trabajando en algo nuevo? ¿Se puede saber? Estoy trabajando en algo nuevo. Como te dije, este libro es como que me ha dado cierto impulso y me ha reconectado con esas raíces, y quería continuar la historia que comenzó con Timbó, ya que luego de escribir este libro me fui interiorizando, internando aún más en lo que es la idiosincrasia de las comunidades, digamos, guaraníes. Comencé a interesarme sobre todo aquello que hace a su forma de ver la vida, a su forma de conectarse con su espiritualidad, con poder entender un poco y rescatar un poco esa... me encontré con aportes muy valiosos de gente que se ha interiorizado mucho en las costumbres del pueblo guaraní. Y bueno, uno de ellos que es Meliá, lo oí decir en una de las entrevistas que le hicieron, que los guaraníes son la sociedad del futuro. Y me llamó mucho la atención. Ajá, ¿y por qué? ¿Lo dijo? Lo dijo por la visión que tiene el pueblo guaraní, no mercantilizada, de la vida. Bien. Donde ellos, donde nosotros vemos madera y bienes donde realizar, deforestar y hacer ganancia, por ejemplo, ellos ven otra cosa. Y esa otra cosa creo que es la que tenemos que rescatar nosotros también, un poco de esa visión, para poder empezar a valorar y valorar también a esos pueblos que como digo, muchas veces los veo vendiendo artesanías en las puertas de las reducciones que ellos mismos construyeron. Claro. O sea, yo hoy en día igualmente entiendo que las comunidades a veces prefieren resguardar su cultura, resguardarse, o sea, esa vida, digamos, selvática que hoy llevan y alejada, es un poco también de resguardo hacia su propia cultura. El excesivo contacto también con la modernidad destroza, digamos, algunas cosas milenarias, claro, que los perjudican, por lo cual hay que también ser muy cuidadoso al expresar ciertas cosas y siempre preguntarle su opinión sobre ciertas propuestas. Okay. Así que estoy ahora con el proyecto de extender un poco, digamos, sería el universo
del libro hacia otra época y otras Eso sería en materia de narrativa. circunstancias. ¿Y en materia de poesía, tenés pensado editar algún libro con tus poemas? Hasta ahora no he Nunca. publicado nada, tengo mucha poesía Sí, me escrita has dicho que tenés mucho. de dos vertientes distintas, porque yo tengo un pie en Misiones y un pie en Buenos Aires. Sí, Ya creo que son más los años que llevo acá en Buenos Aires claro. que los que viví en Misiones, pero bueno, como dice la frase, que la patria es la tierra de la infancia. Exactamente, eh, exactamente. digamos, comencé mi carrera o lo que fuera por el libro este que me llevó a ese lugar, ¿no? Donde pasé primeros años. Quedan pocos minutos, 7 minutos. Quisiera preguntarte, ¿vos estás afiliado a la Sociedad Argentina de Escritores? Yo estoy afiliado a la Sociedad Argentina de Escritores, estoy afiliado a la filial Misiones, donde le mando un saludo muy grande a Numi Silva, su presidenta, que también ha tenido la gentileza de recibir el libro y he tenido una devolución muy linda. Estoy invitado próximamente para julio para hacer una presentación en la feria provincial del libro en la ciudad de Oberá, que se va a desarrollar del 2 o 4 de julio en adelante hasta el 12 de julio. Así que voy a estar por ahí. Y aparte de Misiones. Y aparte de Misiones, estoy afiliado a SADE San Martín, General San Martín, Sí. Donde bueno, le mando un saludo grande a toda la directiva de SADE, que también me ha dado un apoyo muy hermoso acá en Buenos Aires. Estuvimos haciendo un evento hace poco en uno de los cafés, también haciendo una mini presentación de este libro. ¿Cuál es cuál pensás que puede ser tu colaboración, tu aporte a la Sociedad Argentina de Escritores, sea la de San Martín, sea la de Misiones? O sea, vos como escritor, ¿cómo pensás que tu presencia y tu actuar en estas organizaciones de escritores puede ser provechosa? Bueno, yo en un principio lo que intento hacer siempre a través de mi literatura es buscar que el lenguaje tenga esa riqueza que yo incorporé a través de los años con todas estas lecturas en esta época, ¿no? de inteligencia artificial y de por ahí cosas mucho más rápidas. Yo creo que la literatura tiene que conservar la belleza del lenguaje, de un lenguaje como el castellano, que la verdad que tiene una riqueza increíble. Yo la verdad es que en mis libros trato de conservar ese caudal, digamos. Y también intentaré aportar desde el lado social mis inquietudes hacia las circunstancias, ¿no? que muchas veces vivimos y que uno no puede soslayar, como lo que te contaba de que está sucediendo en Misiones con los pueblos, también está sucediendo en Mendoza con el tema del agua. Yo creo que desde la literatura se puede hacer un aporte a las causas populares que muchas veces no demandan y demandan compromiso de parte de todos los artistas y de todos los escritores. Está bien. Sí, se entiende. ¿Vas a participar en la Feria Internacional del Libro? Eso está todavía en evaluación. Yo presenté mi libro, lo están evaluando, lo estoy presentando a través de la filial Misiones, donde bueno, la presidenta de SADE ha tenido la gentileza de hacer ella, ya que yo me encuentro acá en Buenos Aires, ella a distancia ha llevado mi libro, por lo que tengo entendido,
para que sea considerado dentro de los libros que van a salir de la provincia. Pero seguramente habrá una oportunidad también a través de esa de San Martín. Sí, estamos justamente claro, hablando porque con todos los directivos, estamos habiendo claro, hay unos detalles y apenas pueda reunir todos los requisitos que también voy a estar acercándome para presentarlo desde acá, desde Buenos Aires, claro. que también sería fantástico. Sería genial que en el stand que le den o a los lugares que le den, que le otorguen a Sá de San Martín, puede estar tu libro. Sobre todo teniendo en cuenta que yo desde que me vine de Misiones en el año 96 hasta prácticamente la fecha, mi vida transcurrió en San Martín. Así que bueno, eso fue también lo que me llevó a aceptar automáticamente cuando me ofrecieron formar parte del grupo. Para cerrar, realmente podríamos seguir hablando otra hora más. Me quedé con un montón de preguntas. Vamos a aburrir Pero si le tuvieras que dar algún tip, ¿no? Una clave a estos oyentes que quieren comenzar una carrera literaria, un consejo simple, ¿qué le dirías? Yo lo que le diría es que hay que atreverse a contar lo que uno lleva adentro o aquello que observa y que quiere denunciar o describir la belleza también que a veces y de distintas maneras. Cada uno lo hará en el lenguaje que encuentre, con la estética que encuentre. A veces una estética es válida para un escritor y otro usa otra completamente distinta y es completamente válido para la obra que quiere escribir. O sea, no siempre el lenguaje, digamos, tiene que ser tampoco un limitante. He leído libros que por la crudeza de lo que estaban relatando también necesitaban un lenguaje, digamos, acorde. A veces también esos escritores que escriben desde lo vivido y desde su experiencia tienen un valor muy grande y yo los alentaría tanto a adultos como a jóvenes, por supuesto, a que crean que pueden soñar y crear algo grande, referenciándose en el entorno en el cual viven, sin tener que ir a buscar, digamos, las grandes ficciones que vienen del exterior, ¿no? Sino aprender a observar lo que tenemos en nuestro entorno, en nuestro derredor, y que eso nos puede resultar, digamos, material para hacer algo, digamos, muy, muy bueno y tan valioso como lo que nos viene de afuera. Okay. Luis Alberto Acuña, te agradezco que hayas venido a esta entrevista. Te auguro el mayor de los éxitos con respecto a tu libro, que van a leer tanto adolescentes como adultos. Muchas gracias, Daniel. Bueno, gracias por haberme recibido. ¿Y tus últimas palabras? Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, a los que me escucharon desde Misiones, desde Buenos Aires. Un agradecimiento muy grande nada más la verdad, por la recepción fantástica que ha tenido mi primer libro y bueno, espero que sea el primero de varios. Les mando un abrazo grande y bueno, nos estamos viendo. Bueno, así, de esta forma artesanal, ha culminado esta entrevista. Durante toda la entrevista yo fui la voz en off, digo por si alguno entró en el medio, del programa. Se nos va. Luis volverá en otra oportunidad. Espero que vengas con poesía. Tenemos poesía, hoy no tuvimos tiempo. Pero... Y bueno, y les agradezco a todos ustedes por escuchar. Muchas gracias.